Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer y una bendición estar nuevamente aquí con ustedes en su programa Shalom, Shalom, Jerusalén. Un programa diseñado para edificar a la iglesia, traer de nuevo al que está apartado de los caminos del Señor a los pies de Cristo y predicar el Evangelio a todo aquel que no le ha reconocido como su Salvador personal. Hoy es un día especial porque Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y poder también nosotros estar aquí reunidos para aprender más de su palabra y que usted y yo, ¿verdad?, aprendamos, pero sobre todo, hermanos, como siempre lo he estado recomendando y exhortando, que la pongamos por obra para que de esa manera podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente. También hoy traemos un tema muy especial que va a ayudarnos a nosotros a entender cuando estamos pasando situaciones difíciles como las que en estos momentos estamos pasando. El tema entonces de hoy es experiencias divinas en medio de la crisis, ¿verdad? Son momentos en los cuales tenemos que acercarnos más a Dios para que de esa manera podamos tener esas experiencias maravillosas con nuestro Señor. Saludos a todos entonces que nos están sintonizando en esta preciosa hora, aquellos que se están conectando a través de Facebook y aquellos, ¿verdad?, que nos van a estar viendo a nivel de Latinoamérica. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Saludos a la iglesia en general, amistades y familiares que residen aquí en el sur de California. Amén. Hoy me acompaña mi esposa, vamos a estar tratando este tema juntos en esta primera parte del tema y vamos a aprender, ¿verdad? Así que disponga su mente y su corazón. Voy a dejar que mi esposa salude y nos inicie con oración. Claro que sí, es un placer, una bendición estar aquí. La bendición más grande es que tenemos vida, amén. El Señor le ha placido que todavía estemos con vida y de eso tenemos que estar muy agradecidos. Vamos a orar, es una bendición, estoy muy contenta de estar aquí con mi esposo. Vamos a aprender como él lo dijo y vamos a poner este programa en las manos del Señor, amén. Padre que estás en gloria, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, con el único propósito de bendecirte, de adorarte y de aprender de tu palabra. Bendice a aquel que está escuchando, al que va a escuchar, Señor, en el futuro. Si alguien no te conoce, que pueda esta palabra hacer impacto en sus vidas. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo este versículo para iniciar, Salmos 27:1, el cual dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, pregunta David. Y termina la última parte del versículo: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Acá pues vemos a un hombre que había aprendido a tener experiencias divinas con Dios, y David, ¿verdad?, es un ejemplo claro de que tuvo momentos difíciles en su vida, pero aprendió a tener esas experiencias maravillosas con Dios desde su niñez, desde su juventud, hasta que él llegó a ser rey en Israel. Cuando iba a enfrentar a Goliat, le dijo a Saúl: oye, yo he estado peleando con leones, con osos, cuando querían atacar mi manada de ovejas, y yo les arrebataba mis ovejas de su boca, y Dios estuvo ahí conmigo. Él tuvo esas experiencias maravillosas. Esta pandemia creo que ha venido con un propósito bastante primordial, y Dios lo que ha querido es que nosotros tengamos experiencias con Él, y por esa razón como creyentes tenemos que acercarnos todos los días a nuestro Dios en medio de la oración, ¿verdad?, a través de esa meditación continua, a venir ante su presencia, para que de esa manera poder tener esas experiencias maravillosas con nuestro Señor. Acuérdese que por la Escritura sabemos que tenemos entrada libre ante la presencia del Señor, y así poder nosotros, ¿verdad?, tener esa libertad de adorarle con todo nuestro corazón. Entonces, quiero que aprendamos esto, ¿verdad? Mi esposa está aquí hoy porque ella trae testimonios maravillosos de cómo Dios ha obrado en estos tiempos, de cómo ella ha tenido experiencias maravillosas con Dios en su trabajo y en las áreas que ella se desarrolla.
Y yo quiero ir a través de la Biblia que conozcamos algunos ejemplos. Y para principiar quiero poner el ejemplo del apóstol Pablo, que en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 17, él escribe a los Gálatas estas palabras y dice allí: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El apóstol Pablo viene contando su experiencia cuando perseguía a la iglesia y llega al punto y le dice: Dios me escogió a mí desde el nacimiento para predicar el evangelio de ustedes los gentiles, pero yo no fui a Jerusalén con los apóstoles para que me dieran toda la información de Jesucristo, sino que me fui a Arabia. Arabia era un desierto. Arabia, al contraste con Jerusalén, era un lugar, ¿verdad?, donde no había nada, y el apóstol Pablo decidió ir no en un viaje placentero, ni en un viaje de evangelización, sino en un retiro espiritual que por 3 años estuvo allí, teniendo experiencias maravillosas con Dios. Así que yo le digo esto: aproveche este tiempo, si no, está en su casa, aproveche ese tiempo para buscar del Señor y deje que el Señor se acerque a usted y pueda tener esas experiencias maravillosas con usted. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo, porque él quería más allá. Él no simplemente quería, ¿verdad?, ampliar el judaísmo, sino quería ir más allá del judaísmo, de lo que Cristo realmente vino a hacer a la tierra y de lo que quería hacer con él en ese momento, en ese instante. Así que, hermanos, veamos esto. Veamos, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer con usted. Y yo voy a dejar a mi esposa que ella nos cuente sus experiencias maravillosas que ha tenido con Dios y de la manera en cómo Dios ha obrado en aquellos pacientes. ¿Amor? Claro que sí. Son muchas. Pero yo recuerdo que al principio de esta pandemia, yo temblaba antes de entrar a un cuarto, ¿verdad? Porque yo sabía que ahí había una persona enferma con esta enfermedad de COVID. Pero luego empecé a pensar de que Dios estaba conmigo y que si me mandaban a esa unidad era porque era un plan, ¿verdad? Yo estaba yendo ahí con un propósito. Entonces, tuve muchas experiencias que entraba a los cuartos y tal vez los pacientes estaban a punto de fallecer o estaban muy enfermos y yo les hablaba de Cristo, y algunos que morían ya morían con Cristo y otros pues eran tal vez no sanados en el momento, pero se ponían mejor. Entonces yo empecé a ver la mano de Dios sobre la vida de ellos, sobre mi vida y siempre yo, como un ser humano, no quería ir a esa unidad, pero también sabía que si iba era porque el Señor me estaba enviando. Tuve un paciente de 102 años con COVID y Dios lo sanó, andaba caminando y fue para su casa, como tuve varios pacientes que no pudieron, pero cada caso es diferente, ¿verdad? Porque algunas personas tienen otras enfermedades, tienen otras complicaciones, entonces cada caso es distinto. No es que todos se van a morir, ¿verdad? En los planes de Dios está en que muramos, vamos a morir, y si no, pues vamos a ser restaurados. Pero lo que sí he aprendido es que el Señor, todo lo que pasa es para bien. Dice su palabra que todo lo que nos pasa a los hijos de Dios es para bien. Y bueno, he tenido muchas oportunidades que he llegado y el Señor me ha mandado y las personas han aceptado a Cristo. Algo que yo he aprendido a lo largo de estos meses, porque son muchos, es que Él ha sido mi fuerza, Él ha sido mi sostén. Él me ha ayudado, no me he enfermado, aquí estoy, mi familia, mis hijos, mi mamá que vive con nosotros, estamos sanos. Así que todo lo que pasa es porque el Señor lo permite. Amén. Y cada vez que mi esposa llegaba y contaba cosas acerca de lo que estaba ocurriendo en el hospital, yo solo
meditaba en esto, ¿no? Cuán grande es Dios, cuántas maravillas hace. Cuando nosotros, ¿verdad?, buscamos su rostro constantemente, Él va a llenar nuestra vida de su presencia, que no solo se va a limitar al hecho de bendecirnos a nosotros y llenarnos, sino que esto se va a ir expandiendo a otros que están a nuestro lado. En el caso de mi esposa, con esos pacientes, ¿verdad?, que están ahí agonizando, que están ahí, ¿verdad?, sufriendo terriblemente. Pero en ese momento, cuando ella tal vez entra en el cuarto, y muchas veces me ha dicho que hay personas que se tranquilizan, otras que no han podido dormir, duermen. Los familiares muchas veces, ¿verdad?, quedan hasta satisfechos, porque cuando alguien entra a un lugar y lleva la presencia del Señor, cuando ha tenido esas experiencias maravillosas, entonces empiezan a haber grandes bendiciones a los que están alrededor de cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo decidió entonces irse a Arabia para tener esas experiencias divinas con Dios, al cabo de 3 años, dice, entonces fue a Jerusalén, se reunió con el apóstol Pedro, y no fue por 3 años, fueron solo 15 días. Simplemente lo que él quería era ir, saludar a Pedro, hablar un momento con él. No andaba buscando aprobación, porque la aprobación ya la tenía, la aprobación divina estaba sobre su vida. Él simplemente fue para tener esa coinonía con Pedro y con Jacobo, dice el medio hermano de Jesús. Entonces, con eso él empezó entonces un ministerio maravilloso que duró muchos años hasta el momento en que él fue sacrificado. Pero sus experiencias en el desierto, en ese lugar difícil, porque vivir en un desierto no es fácil. Ahí hay sequedad, ahí hay necesidad, hay falta de agua. Pero ahí estuvo el apóstol Pablo meditando, buscando la presencia del Señor, y al final de ese tiempo, de ese periodo, entonces el apóstol Pablo empezó a ir en busca de ese ministerio y alcanzar muchas almas. En aquel tiempo entonces el apóstol Pablo construyó muchas iglesias y muchos fueron salvos por la predicación de aquel hombre. Esas experiencias le ayudaron también para cuando él escribió: yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir en esto. He sido maltratado, he sido golpeado, he sido, ¿verdad?, objeto de robo, he sido maltratado, ultrajado, he vivido en la calle, he dormido en el campo como he dormido en una buena cama. Eso le ayudó a él a poder sobrepasar todo eso. Y eso es un ejemplo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, busquemos del Señor constantemente. Amén, hermano. Claro que sí. Si nos apartamos de Dios o no buscamos de Dios, estamos perdidos. Algo que tenemos que aprender es que en lo bueno y en lo malo tenemos que ser fieles, tenemos que dar gracias, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Él es Dios. No podemos preguntarle ¿por qué mandaste estos? ¿Por qué está pasando esto? No, el deber de nosotros es servirle, amarle y darle gracias en todo tiempo. Amén, exacto. Hay otro ejemplo increíble, ¿verdad? Es Daniel. Daniel pasó un sinfín de pruebas, pero el hecho de que él buscaba a Dios le ayudó a tener unas maravillosas experiencias. Desde que llegó a Babilonia, deportado por Nabucodonosor, aproximadamente él andaba entre los 17 y 19 años de edad. Llegó a Babilonia y él fue elegido entre muchos, ¿verdad?, otros jóvenes, de igual manera, escogido para estar en la corte de Nabucodonosor, porque él dijo: yo quiero a todos esos jóvenes deportados, quiero a todos aquellos que tengan esas cualidades de inteligencia, atletas, los mejores dotados, porque yo los quiero en mi corte. Y estableció Nabucodonosor a un eunuco que se encargase de cuidarlos, de criarlos, de darles una buena alimentación por un periodo de tiempo. Y al final de ese tiempo establecido, habrían de presentarse ante Nabucodonosor y mostrar todas sus habilidades para que Nabucodonosor los pusiera en una posición cabal para cada uno de ellos. El asunto es que Daniel y sus 3 amigos
tomaron una decisión bastante radical, pero ellos ya traían esa enseñanza maravillosa de sus padres, de su niñez, de que habían de confiar en el Señor y que Él había de cuidar a ellos. Entonces, se les presentó los mejores manjares, los mejores platillos y las mejores bebidas. Pero Daniel y sus 3 amigos decidieron no comer de eso y le dijeron a eunuco, sabes que no nos des de esa comida, danos legumbres y agua. El eunuco se molestó un poco y se sintió mal porque sabía que si ellos hacían eso, no iban a tener esa presencia fuerte, brillante ante el rey, porque no se iban a alimentar bien. Pero Daniel le dijo en el 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Accedió el eunuco. Y al cabo de la prueba, dice de que el eunuco los vio más robustos, más bellos, más fuertes. Y dice el versículo 17, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Por qué? Porque estos 4 muchachos decidieron buscar a Dios y tener experiencias maravillosas que les ayudaron a ellos a tener estas características tan esenciales. Cuando se presentan ante Nabucodonosor, dice el 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y los versículos más adelante dice que ellos eran mejores que aún aquellos astrólogos que tenían años de trabajar con Nabucodonosor. Cuando usted y yo buscamos a Dios y tenemos esas experiencias divinas en medio de la crisis, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Dios nos va a premiar con una capacidad maravillosa que muchos van a quedar asombrados. Amén. Así que piensen esto. Amén. Amor. Claro que sí. El Señor es el que nos da la fuerza. Cuando ya no podemos más, el Señor es el que nos sostiene y nos levanta y nos da las fuerzas. Pero nosotros también tenemos que ser fieles y venir a Él, ¿verdad? Para ser restaurados, como dice su palabra. No cabe duda que estos ejemplos bíblicos del Señor los dejó para que nosotros pues confiemos en el Señor. Amén. Amén. Busquemos siempre estas experiencias continuamente. Acérquese al Señor, hermano. Si usted se ha apartado del Señor, yo le aconsejo que se acerque a Él. Dé ese paso de fe. Nuevamente vuelva a disfrutar de esas bendiciones, de esas maravillas que Dios tiene preparados para usted. Acuérdese de que Jesucristo vino a esta tierra con el propósito de dar su vida por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Salvación de qué? De la segunda muerte, de la ira venidera, y darnos la vida eterna. Acuérdese que como seres humanos somos eternos, no en esta tierra, porque después de morir nosotros vamos a iniciar una nueva vida, pero en la eternidad, fuera de este mundo, fuera de esta dimensión. Y es ahí donde Cristo nos quiere llevar, y por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario y se convirtió como el puente para que pudiésemos atravesar ese abismo que el pecado había abierto a causa, ¿verdad?, de la desobediencia del primer hombre. Y entonces Jesucristo vino a ponerse como puente para que usted y yo atravesemos y lleguemos a la morada eterna. Así que, hermano, acérquese al Señor. Si usted aún nunca ha venido a los pies de Cristo, yo le aconsejo y le invito a que venga a conocer a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Dele la oportunidad de entrar en su corazón y verá que Dios le va a dar una satisfacción diferente a su vida. Y eso le va a enseñar a usted que Dios tiene propósitos maravillosos para usted. Entonces, esto lo va a llevar a que pueda tener esas experiencias divinas, maravillosas, aún en medios difíciles como los que se está viviendo ahorita dentro de la humanidad. Amén. Así que busquemos del Señor constantemente para que podamos tener esas experiencias con Él.
Amor, tus últimas palabras. Claro, yo solo quiero regalarles un texto acá en Juan 16:33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí halléis paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. El Señor venció la muerte, resucitó y ahora vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros también venceremos en el nombre de Jesús. Yo lo único que les puedo decir como una recomendación es que muchas personas no creen que existe esta enfermedad. Creen que es algo pasajero, creen que son mentiras, creen que si usted llega al hospital lo van a matar, que mil cosas se oye que se dice. La responsabilidad suya y la responsabilidad mía es cuidarnos. Es que la Biblia lo dice, que vendrán aflicciones, vendrán enfermedades. Entonces nuestra obligación, nuestro deber como seres humanos, si amamos a nuestra familia, es cuidarnos, ¿verdad? Sabemos que el virus entra por los ojos, por la nariz, por la boca y llega a la garganta y luego ahí se va a los pulmones. Pero si nos cuidamos, nos lavamos las manos y hacemos todo lo que tenemos que hacer, entonces vamos a evitar. Si usted no tiene esos síntomas de falta de respiración, entonces quédese en casa. No es necesario que vaya al hospital. Pero si usted empieza con aflicción de que no puede respirar, entonces ya puede buscar la ayuda del hospital. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Seamos diligentes y no andemos en lugares que no nos corresponde andar. Porque esto sí es real. Yo lo veo todos los días casi. Yo veo quien llega grave y que están arrepentidos, que fueron al casino, que fueron a la fiesta. Ya es too late, muy tarde. Pero nosotros estamos a tiempo, busquemos al Señor, amémosle, porque Él viene pronto. Amén. Amén. Yo quisiera que mi esposa dijera esto cuando me contó, ¿verdad? De una familiar de una de las personas que estaban ahí, que se apartó de los caminos del Señor. Y cuando mi esposa llegó y le dijo, usted necesita esto, esto y esto y esto, eso a mí me impactó. Yo quisiera que lo dijeras rapidito, aún tenemos unos minutitos, y quisiera que lo dijeras. Sí, claro. Sabe hermano, que yo a veces me siento como los títeres, ¿no? Cuando usted los mueve y está hablando por ellos. De repente estoy hablando y Dios es el que está hablando por mí. Cuando realizo que eso pasa, que el Señor me está usando en ese momento, lo puede usar a usted también, pero en ese momento entré y le dije, ¿sabe qué? Dios no nos da cargas que no podamos llevar. Le dije yo a la persona, el Señor nos va a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Nos va a pasar por el agua, pero no nos vamos a ahogar. El Señor tiene un plan para su vida. Yo no sabía que ella era cristiana y que estaba apartada. Y empecé a hablar con ella y me dijo, santo, me dijo, yo estaba diciéndole al Señor que quería una palabra y usted me la ha traído. Empezó a llorar y el Señor hizo una obra impactante en ella porque ella cambió. El rostro cambió. El Señor nos cambia el rostro. Venimos del mundo, venimos de dolor y todo, y venimos a Cristo. El Señor nos cambia el nombre, el Señor nos cambia el rostro, las cosas cambian. Y ella se quedó diferente, el círculo que ella estaba cambió y se convirtió ahí. Y yo sentía la presencia divina del Señor. Así que sea usted igual, nosotros tenemos que predicar el evangelio a donde quiera que vayamos. Amén. Eso es increíble, ¿verdad? Y eso lo podemos experimentar cada uno de nosotros porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él quiere usarnos, pero quiere un cuerpo, quiere un creyente que esté dispuesto a buscarle y a tener experiencias divinas con Él.
Y eso es lo que debemos de hacer. Y por eso dé ese paso. Empiece a dejar a un lado aquellas cosas que lo han estado, ¿verdad?, de una otra manera deteniendo para entrar a la presencia del Señor, para tener esas experiencias con Él. Ya no dependamos de otros para que oren por nosotros. Ya no dependamos de otros para que nos enseñen, sino que nosotros mismos empecemos a penetrar en esa área maravillosa, en esa dimensión espiritual que el Espíritu Santo quiere tener con cada uno de nosotros. Él quiere que en nuestra vida arda esa llama de su presencia, para que de esa manera Él pueda usarnos grandemente, ¿verdad?, para bendición de otros, para bendición de su propia vida, de su familia, de su vecino, de aquellas personas que de una otra manera usted conoce, sus compañeros de trabajo. Pero es necesario que usted y yo nos sometamos, nos sumerjamos en el río de su presencia. Al profeta se le dijo, mete los pies en el río, metió los pies y ahí se quedó, pero le dijeron, métete hasta que llegue a las rodillas. Se metió y ahí le dijo, métete hasta que te cubra. Ya cuando no podía, ¿verdad?, él empezó a inundarse en la presencia de aquel río, y eso simbolizaba el hecho que se estaba sumergiendo en la presencia del Espíritu Santo. Sumérjase en la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, y no sea un simple espectador que está viendo el evento en el estadio, sino sea usted un protagonista. Amén. Así que esa es la exhortación que les damos. Ha sido una bendición estar con ustedes. Gracias a aquellos que nos han acompañado en esta hora, ¿verdad? Nuestra hermana Ana Pinto, nuestro hermano David Hernández, gracias por acompañarnos. Y nuestro hermano José Argüello también, que Dios lo bendiga grandemente en su hogar, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Oramos para quedar despedidos. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, dándote gracias por la bendición que nos has dado de poder explicar tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron escuchando este mensaje y que lo harán después, Padre. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos, llénalos de tu presencia, suple sus necesidades y que tu palabra haga cambios radicales sobre su vida. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les deseo una bendecida semana. Shalom, shalom. Proclamemos juntos el reino de Dios, predicando y compartiendo el evangelio de las buenas nuevas a toda Latinoamérica y Centroamérica y a cualquier parte del mundo a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Maná del Cielo, con el firme propósito de establecer el reino de Dios. Maná del Cielo, alimento para tu espíritu.